Sobre Somos México hay mucho cascajo en el partido, expanistas, experredistas como Acosta Naranjo. Muy bueno que aborde ese tema. Vamos primero con Somos México. Miren, la historia es la siguiente. Gente que yo conozco está involucrada en Somos México. Y entonces me informaron, me pasaron algo que dicen que ese partido o esa organización que quiere convertirse en partido en México había nombrado un consejo consultivo de gente que no son miembros del partido, y entre ellos está uno de los mexicanos que más respeto y admiro yo, que es el doctor Lascano. El doctor Antonio Lascano, uno de los mejores biólogos de México, un hombre que ha estado en este canal, afortunadamente, conversando conmigo. Y entonces me llamó la atención. El doctor Lascano no es un hombre de ideologías. Los científicos en general van a colaborar con quien les diga, y colaboran hasta que pueden colaborar, luego salen huyendo. Nuestro premio Nobel, Mario Molina, por ejemplo, premio Nobel de Química, descubridor del agujero de ozono, lo llamó López Obrador, y yo no sé si Mario Molina era de izquierda, de derecha o lo que fuera, pero lo llamó y él fue. Y luego después, cuando se dio cuenta que con ese señor no se podía trabajar, pues se retiró. Y lo dijo abiertamente, además, el doctor Molina. Entonces, les pregunté una serie de cosas a Somos México. Y lo hice por Twitter. Pues ahí están. Si hay reserva de leerme sus larguísimos documentos, tengo 4 primeras preguntas para quienes promueven este partido, las primeras que se me ocurren. A la hora de estar redactando ya se me ocurrió una quinta, entonces puse 5, pero se me olvidó corregirlo. Ya hubo quien me riñó. ¿Cómo? Pero no, ¿por qué dices 4? Eres un imbécil si son 5. No sabes contar. No, hombre, no soy tonto. Ya, eres feliz con eso. Bueno, y dije, espero que alguien pueda responder, y puse la arrobita de Somos México. Primero es, ¿qué salarios están cobrando sus dirigentes y de dónde salen los recursos económicos del partido? ¿Quién controla sus finanzas y qué mecanismos de transparencia tienen? 2. ¿Qué formas sugieren que adopte el desarrollo de las políticas sociales para el combate a la pobreza y la ignorancia? Asistencia educativa de infraestructuras asistencialista, educativa de infraestructuras de qué tipo. 3. ¿Qué mecanismos internos tienen para combatir la corrupción, el entradismo oportunista, el abuso en los puestos públicos, la lucha interna por el poder más allá de los principios que en los partidos se da, el nepotismo y la falta de transparencia dentro del partido y hacia la ciudadanía? Obviamente esta pregunta tiene doble función, ¿no? Estoy preguntando por transparencia, espero que me respondan con transparencia. 4. ¿Qué papel debe cumplir la ciencia en el país, en el gobierno y en la toma de decisiones? Todo el mundo va a decir que hay que fomentar la investigación, bla, 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 pero no. ¿Qué función en el gobierno y en la toma de decisiones? Y en ese sentido, ¿en qué medida se pretende regirse por el conocimiento científico y no por las creencias, supersticiones, opiniones o sesgos del liderazgo del partido? 5. ¿Qué significa no ser de izquierda ni de derecha? Esto lo dijo Álvarez y Casa, que estuvo en el Instituto Federal Electoral, que él dijo que no eran ni de izquierda ni de derecha. ¿Qué significa no ser de izquierda y de derecha en su imaginario político? Callar ante las atrocidades de quienes se digan de izquierda o de derecha, recibir en su seno a cristeros yunquistas a la vez que a morenistas destripados. A la hora de un conflicto laboral no están ni con los trabajadores ni con los patrones, están a favor o en contra de la injerencia de la religión en asuntos del Estado. Son ejemplos. Hay miles más en los cuales no es posible jugar a la equidistancia. Porque dije, no hay equidistancia. O estás en un lado o estás en otro. Entonces, bueno. La primera que me respondió fue Adina Chelminsky, que creo que tiene un puesto dentro del partido. La verdad no me puse ni a buscarlo. Dice, mándame tu teléfono con DM, con mensaje directo por Twitter, y te platico. Mándame tu teléfono. Me están pidiendo información privada, por supuesto. Y le dije, te agradezco el interés, pero me parece importantísimo que la respuesta a estas preguntas sean públicas y transparentes. Alguien del partido intentó responderme, no respondió en ninguna de las preguntas, pero lo que hicieron fue, en general, remitirme a sus documentos. Adina Chelminsky me pasó un enlace a los documentos que, como ya dije, los iba yo a leer, pero primero tengo unas preguntas. Bueno, aparte de 2 personas que sé que son del partido, Adina, o que creo que son del partido, Adina y yo, y el otro que me contestó, que no me contestó, pero lo intentó, o creyó intentarlo, lo que recibí en general son cosas como esta.
Síguete haciendo chaquetas mentales, poco venerable anciano. Dilo sin llorar, mi barbas de chivo. La originalidad en el insulto es la que a mí me dejó verdaderamente asombrado. ¡Wow! Tienes a alguien que lleva barba y te hace un cuestionamiento que no te gusta, lo llamas barbas de chivo. ¿Para qué te saqueas el cerebro buscando una manera original, siquiera de insultar? Se puede insultar de una manera original, ¿no? O sea, prófugo del circo. Y ya que te pregunten si es de los elefantes amaestrados o uno de los payasos. Bueno, el que me dijo esto fue un tal Rodrigo Escobar G, que me enteré que estuvo cobrando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un abogado, tiene una firma de abogados en México y su nivel es irte haciendo chaquetas mentales, poco venerable anciano. Pues mira, yo no sé, pero si ese es la tela con la que se está cosiendo un partido nuevo en México, pues miedo me da, ¿no? Pero bueno, yo cuando dije que no había respuesta, Adina me vuelve a preguntar, el ofrecimiento al diálogo personal no es respuesta, mi ofrecimiento fue también cortés y atento, pero mis preguntas son muy cortés y muy atentas, no estoy... Hubo gente que me dijo, pero es que vienes a criticar a Somos México. No, hice 5 preguntas muy sencillitas, muy razonables, que se le hacen a cualquier partido, se le deberían hacer a cualquier partido, pero no, ya yo los estaba atacando y los estaba criticando y bueno... Entonces le contesté a Diana Chelminsky y lo agradecí, lo agradezco y así lo reconozco a pesar de las agresiones de gente que al parecer habla también en nombre de su partido. Y creo haber dado una buena explicación de por qué prefiero la respuesta pública al diálogo personal. Es algo que aprendí hace mucho y creo que es una excelente forma de mantener la transparencia y mi profesionalismo como periodista. Ir al oscurito, jamás en la vida. Reitero que me gustaría conocer las respuestas a mis preguntas, si posible referenciando las páginas de los documentos donde las puedo encontrar. A ver, son 200 y tantas páginas de documentos. Y pese a los ataques, no estoy ni en contra ni a favor de su proyecto, pero con preguntas legítimas, y le repetí las preguntas. ¿Ve? Pasaron unos ratos y no me contestó a nadie del partido. Entonces dije, bien, en un intento por contemporizar, pese a los ataques recibidos por gente que al parecer quiere defender a tu partido del periodismo, he descargado al fin los 3 documentos básicos. No era transparente cómo descargarlos. En fin, bueno, finalmente logré encontrar el diminuto iconito metido entre 10 más, donde si le das a ese, descargas el PDF. Vale. Me dijeron que en los documentos se decía si izquierda o derecha. Una búsqueda en los 3 documentos básicos, que eran los estatutos, el programa político y no me acuerdo el otro, la palabra izquierda no aparece para nada en ninguno de los 3 documentos. Entonces no me va a responder por qué no son izquierda ni derecha. La palabra derecha aparece una vez sobre el diseño de su emblema, algo que va a ir arriba a la derecha, pero nada sobre la derecha política. No aparece tampoco la iglesia. Religión aparece 2 veces, indicando que no se discriminará a nadie por su religión, que me parece muy evidente, pero no toca el tema que yo anoto, que es la injerencia de la iglesia y las religiones en la toma de decisiones de un gobierno. Ciencia no aparece en cuanto a su relación con la toma de decisiones de gobierno tampoco. Aparece, sí, fomentaremos la ciencia y la investigación, sí, eso todo lo va a decir todo el mundo. Pero dime, a la hora de tomar una decisión como la de los transgénicos o como la de la deforestación, si te vas a basar en lo que tú crees, o en lo que te contaron, o en lo que dice Elena Álvarez Bulla o Vandana Shiva, o te vas a basar en los conocimientos científicos. Tampoco aparecen en todos esos documentos los mecanismos de transparencia del partido ni los salarios de sus dirigentes. Ahí sí me habían dicho que los dirigentes no cobraban, que todos tenían su trabajo. Yo me pregunto qué trabajo tienen, ¿no? Porque mira, en muchos países es normal que conozcas la declaración de impuestos de los dirigentes, ¿no? Y por supuesto tampoco hay nada sobre el combate a la corrupción dentro de la institución. Con lo cual, de la manera más respetuosa posible, me gustaría que alguien con responsabilidad institucional en Somos México me hiciera favor de responder a estas primeras preguntas. Como dije, tengo otras, pero no es mi intención agobiarlos en este momento de construcción del partido.
Así es el silencio que me han dedicado. Ni una palabra más. No puedes construir un partido en México así. No puedes construir un partido que sigue exactamente los mismos moldes del PRI, de Morena, del PAN. El que no está totalmente de acuerdo y entregado al partido y con una rodilla en tierra, la cabecita agacha y diciendo sí señor, no señor, es enemigo del partido. No puedes horrorizarte porque te pidan transparencia, ni decir que la tienes cuando no la tienes. No puedes decir que tienes las respuestas en documentos donde no están. Eso es para los que nos leen y que crean que ya me respondiste y yo soy muy malo por no estar de acuerdo. No están los elementos que a mí me interesan. No soy nadie. Pero, bueno, al menos en los partidos en los que yo estoy acostumbrado a estar, que no son muchos, he estado cerca de varios, y solo he estado en realidad en uno, solo me he apuntado en un partido. Nadie es nadie. Es decir, todas las personas son importantes. Mira, una vez cuando estábamos en la campaña por la Ciudad de México con Cárdenas, como dije, yo trabajé un poco en la campaña y me pagaban las comidas. Es la única vez que recibo yo dinero por actividades relacionadas con la política. Y de pronto el encargado de comunicación me dice, Mauricio, necesitamos que recibas a fulano de tal. ¿Cómo no? ¿Qué quieres que haga? Escucharlo. Le escribió a Cárdenas diciendo que tiene una serie de propuestas y bueno, te pido que lo atiendas, escuches sus propuestas y las resumas para ver si tienen lugar en el proyecto de Cárdenas. Allá voy. 3 horas, hijos míos. 3 horas. No, exagero, 2 y media. De un señor absolutamente chiflado, que ya me imagino la clase de carta que él mandó, donde proponía cerrar la Ciudad de México y que hubiera un pasaporte para entrar y salir de la Ciudad de México. Tenía diseñados los pasaportes. Era maravilloso. Yo lo veía y decía, no, pero por favor sáquenme de aquí. Pero yo estaba representando a un candidato, estaba representando una opción política y no iba yo a burlarme de él porque estuviera chiflado, porque merecía atención el ciudadano, aunque luego le digas, pues mire, esto no se puede hacer. No puedes decirle a nadie que es un don nadie, porque entonces tienes un mundo de 2 velocidades, un partido de 2 velocidades. Los dirigentes, cuyo futuro es, por supuesto, estar al frente de las instituciones, si algún día logran ganar las elecciones, y luego pues, la perrada, ¿no? Los que aplauden, mueven la matraca, gritan, ¡viva el señor candidato! Y le pegan y le llaman barbas de chivo a los que no están de acuerdo, a los que no están bajando la cabeza y diciendo que el partido debe ser lo mejor del mundo. No sé si es un partido de izquierda o de derecha, sé que tiene gente de derecha, también sé que lo está presidiendo alguien que fue del PRD, que luego estuvo con Morena, pero no me dice nada. Y estos documentos básicos, donde, como decían los prisioneros, el grupo aquel de Chile, nunca quedas mal con nadie, no me parecen que sean la mejor manera de abordar nunca quedas mal con nadie, que ha sido lo histórico de México, ¿no? Yo he estado siempre defendiendo desde mi modesta trinchera que lo que necesita México es un partido transversal, es un partido donde la militancia mande y la dirigencia obedezca. Y cuando la dirigencia no obedece, la militancia pueda deshacerse de la dirigencia. Y no esta especie de partidos que hemos sufrido en México. No sé si Somos México es así, si su proyecto es distinto, si a lo mejor se darán cuenta que metieron la pata, si nada. No sé absolutamente nada, más que una persona del partido me invitó a tener una discusión fuera de los espacios públicos que estaba yo manejando, otro me dio unas respuestas que no respondían a nada y los documentos tampoco respondían a lo que pregunté. Me quedo con la duda. Ustedes digan.